con mucho gusto, pero hoy oficialmente vamos a terminar el último capítulo, el último pasaje del último capítulo 22 del libro de Apocalipsis. La semana antes pasada, pues, cubrimos del verso 13 al verso 16 y hoy nos proponemos, con la ayuda del Espíritu Santo, cubrir del verso 17 al verso 21. Qué bueno que, pues, por fin logramos cumplir con esta misión tan importante de estudiar el libro de Apocalipsis. Creo que ha sido de gran bendición para nosotros como persona y como iglesia. Y vamos a ir, pues, arranquemos del verso 17 en adelante para no tomarnos tiempo en el resto que ya cubrimos. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la Escritura. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te glorificamos, te exaltamos. Te agradecemos el tiempo que nos has permitido para estudiar este libro maravilloso. Y te damos gracias por todas las promesas y las bendiciones que hay para nosotros, los que leamos y estudiemos este libro de Apocalipsis, que se cumplan en la vida de cada uno de nosotros como individuos y como congregación. Y en esta hora te rogamos que ilumines nuestro entendimiento, que seamos capaces de entender el propósito de tu palabra, para lo que la has registrado en este libro y la has guardado a través de estos siglos para que nosotros también seamos alimentados y edificados en el conocimiento de la verdad. Señor, te lo pedimos por el Señor Jesucristo y te damos gracias. Amén. Puede tomar asiento, amado hermano y hermana. Pues vemos que este verso 17 del último capítulo de Apocalipsis, pues es un verso maravilloso porque contiene en sí mismo tres cosas fundamentales. En este verso vemos primero, la primera parte del verso es una súplica. Es una oración de súplica. La segunda parte es un llamado. Es un llamado. Y la tercera parte nos presenta un incentivo o una recompensa para aquellos que respondan a ese llamado. Y vemos además en ese verso que la fuerza del verso está en esa palabrita tan pequeña, la palabra ven. Ahí está la fuerza del verso. De manera que la primera parte del verso es una oración, una súplica de la iglesia pidiéndole al Señor Jesucristo que venga por nosotros. Y en esa súplica de la iglesia vemos en completa armonía al Espíritu Santo y a la iglesia. Debemos advertir o aclarar que no toda la masa en este tiempo, no toda esa masa que se identifica como cristiana, no toda esa masa que se cree iglesia del Señor Jesucristo está incluida ahí. No todo el que llama al Señor, Señor, es siervo o sierva del Señor Jesucristo. Sabemos que hay una gran masa hoy día en nuestra cultura que se identifica como iglesia del Señor Jesucristo, que se identifican como cristianos, pero no lo son. Estoy hablando de la iglesia fiel, la iglesia que anhela la venida del Señor Jesucristo. Y en este verso vemos pues ese clamor, ese gemir, esa necesidad, esa
esa clamor a Cristo de que venga pronto. Por eso yo he dicho en tantas ocasiones que es prácticamente inaceptable que una persona que se identifique como cristiana no anhele la pronta venida del Señor Jesucristo. Y es algo muy importante que yo quiero compartir con ustedes y lo hago en este momento, amados hermanos y hermanas. Si usted, y yo voy a ser bien franco, y lo hago por el bien suyo, si usted no anhela la pronta venida del Señor Jesucristo, hay problema espiritual en su vida, amado. Yo sé que nosotros vivimos en una sociedad, en una cultura consumista que nos absorbe, nos envuelve y nos enfoca en tantas responsabilidades, en tantas afanes, en tantos estreses, en tantas cosas. Tenemos planes porque tenemos hijos, tenemos nietos, anhelamos tantas cosas, pero en nuestra mente y en nuestro corazón tiene que estar clara esa idea, esa esperanza, esa convicción, esa necesidad espiritual, que lo más importante para nosotros es que Jesús venga hoy, ahora, en este instante. Y si nosotros no estamos anhelando la pronta venida del Señor Jesucristo, hay dos problemas. Una, no le amamos como debemos amarle. Y dos, no estamos listos para irnos con Él si Él viene. Y es un problema espiritual grave, serio, peligroso. Y yo le animo que si en usted no está el ardor de que Jesús venga ya por nosotros, hoy es el día que usted arregle eso. Y usted lo puede arreglar hoy mismo. Porque Dios es infinitamente misericordioso y bueno para cuando nosotros de corazón nos arrepentimos delante de Él y le decimos, Señor, yo necesito que tú pongas este ardor, este fuego, esta pasión en mi corazón. Es cierto, continuamos siendo responsables, continuamos planificando porque el hombre que pierde la visión, pues perece. Sin visión el hombre perece. Tenemos anhelos, tenemos inclusive como iglesia el anhelo de construir el santuario oficial de la iglesia. No sé si se hará o no se hará. Yo no soy, ni usted nunca me va a escucharme a mí decir que nosotros pues que lo declaramos y que lo hacemos ya y que lo recibiremos por cuanto lo declararemos. Y no, Señor, yo no creo en la confesión positiva, yo no creo en la superfe, yo no creo en la doctrina de la prosperidad, ni nada que lo parezca. Si es la perfecta voluntad de Dios que lo construyamos, se va a construir. Y si no, lo más importante es que en este corazón, en su corazón, hay un templo santo para el Señor. Ese es el verdadero templo del Señor Jesucristo. No son las cuatro paredes, no es la armazón de concreto, cabillas y madera y todas esas otras cosas. El templo del Señor Jesucristo es usted. Pero usted tiene que estar listo para irse con Él cuando Él venga. Es más, dijimos o hemos dicho en varias ocasiones que para irnos con el Señor Jesucristo tenemos que caminar con Él diariamente. La Biblia dice allá en Génesis que Enoc caminó con Dios y de tanto caminar con Dios un día desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces eso está claro que nosotros para podernos ir con Dios un día tenemos que caminar primero con Él aquí. Y hoy es el día de hacer esto. Entonces vemos que la primera parte del verso 17 es una súplica y a esa súplica de la iglesia se une el Espíritu Santo y sabemos allá en Romanos 8, 26, 27 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando nosotros no sabemos ni qué pedir, ni mucho menos cómo pedirlo. Y Él intercede por nosotros. El Espíritu está aquí en perfecta armonía con la iglesia, diciéndole al Señor Jesucristo, ven, Señor, ven. ¿Y por qué el Espíritu Santo anhela también la venida del Señor Jesucristo? No es que el Espíritu Santo esté ya afligido, agotado, imposible. Él es Dios Todopoderoso. Pero el Espíritu Santo le ha tocado tratar con los pecadores desde el primer pecador, desde el primer pecado, desde la caída de aquella primera pareja hasta el último pecador que nazca en esta tierra. Le ha tocado al Espíritu Santo o le tocará
tratar con el pecador, convencernos de pecado, convencernos de justicia, convencernos de juicio. Y entonces el Espíritu Santo anhela la venida del Señor, porque imagínese usted, a través de los siglos de la historia de la humanidad, el Espíritu Santo tratando con pecadores que blasfeman el nombre del Señor, que resisten la persona del Espíritu Santo, y eso no se compara con cómo se complicará o aumentará la maldad y la perversidad del hombre. Lo estamos viendo cómo va aumentando cada año. Vamos viendo que esto se va poniendo cada día peor. Y en la medida que nos acercamos hacia el fin, empeorará la condición espiritual, la perversidad del hombre. Entonces el Espíritu Santo anhela que el Señor venga y que ponga, es decir, a sus enemigos debajo de sus pies. Que Jesús por fin sea glorificado de una vez como Él merece. Y nosotros, la iglesia, debemos anhelar no que Jesús venga para que nos salve de este rollo en que estamos viviendo. No, porque eso sería muy egoísta. Nosotros debemos anhelar que Jesús venga por la iglesia para que por fin el Señor Jesucristo sea glorificado y sea exaltado como Él merece y desate el juicio donde la gente que blasfema su nombre y rechaza su gracia salvadora sepan quién es Él por fin, de una buena vez. Entonces nosotros tenemos que anhelar esto. Y la segunda parte del verso dice, y el que tiene sed, venga. Y el que oye diga, ven. Bueno, aquí sabemos por las escrituras que todos nosotros pasamos por ahí. El pecador, la persona que aún no se ha convertido a Cristo, hay dos tipos de personas entre los inconversos. Todos tienen oídos para oír, pero no todos están dispuestos a escuchar. Usted puede oír, pero oír y escuchar son dos cosas diferentes. Y cuando el hombre o la mujer pecadora, es decir, el inconverso, el que no ha confesado a Jesús, pero cuando esa persona, por esa intervención misteriosa del Espíritu Santo, que todos nosotros somos fruto o resultado de esa intervención misteriosa del Espíritu Santo, porque es Él quien nos atrae hacia el Señor Jesucristo con cuerdas de amor, de gracia, de misericordia. Nadie jamás va por sí mismo al Señor Jesucristo. Jamás ha habido un hombre en la historia de la humanidad que haya dicho, yo voy a buscar hoy a Dios. Siempre ha sido Dios el que ha iniciado el proceso de acercamiento para salvarnos. Y entonces, en esa masa de pecadores hay dos tipos. El que todos tenemos oídos para oír, pero no todos dispuestos a ir. Y en el momento que la persona pecadora, como usted y yo un día respondimos a ese, diríamos, jalón del Espíritu, a esa intercesión del Espíritu por nosotros, que Él nos atrae, que Él en alguna manera hace que nosotros escuchemos, y cuando escuchamos con fe para salvación, pero esa fe es puesta en nosotros por el Espíritu. Porque usted no puede ir a Walmart y comprar fe, ni al pulguero tampoco, ni la encuentra en la cuneta ahí de la carretera. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dios nos da la fe para poder ser salvos. Por eso nadie puede jactarse de nada. No es por obras, es por fe. Y eso, un regalo de Dios, de acuerdo a Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Para que nadie se jacte, ni se vanagloríe de alguna cosa buena que haya hecho. Las cosas buenas que tienen mérito en nosotros son después de la salvación. Y el verso 10 de ese capítulo 2 de Efesios dice que fueron de antemano hechas por Dios para que nosotros anduviésemos en ella. Es decir que, hermanos, en una cáscara de nuez, la salvación es toda de Dios. Entonces cuando dice, y el que oye, diga ven, sabemos que el inconverso no puede unirse al clamor de la iglesia y decir, ven Señor Jesús, ven, hasta que Él mismo no corra primero a los pies de Cristo y sea salvo. Pero el Espíritu a cada uno de ustedes que está aquí hoy, puede testificar conmigo que usted
En algún momento en su vida, en aquel día en que usted confesó a Jesús como su único Señor y Salvador personal, usted lo hizo no porque un amigo pudo haber sido, o un familiar, instrumento del Espíritu Santo para hablarle a usted de Cristo. Pero usted lo hizo atraído por el amor salvador del Espíritu Santo de Dios. Y cuando nosotros respondimos al mensaje de la gracia salvadora del Evangelio del Señor Jesucristo y confesamos a Jesús como Señor y Salvador personal, entonces que nacimos de nuevo y venimos a ser parte de ese cuerpo místico, espiritual, que le llaman la esposa o el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces sabemos que esa persona puede unirse a ese clamor en el momento que nace de nuevo en Cristo Jesús. Y dice la otra parte, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Bueno, aquí vemos el incentivo o la recompensa para toda aquella persona que responde a la gracia salvadora de Cristo. Y preguntamos, ¿qué valor? ¿Con qué se podrá comprar esa agua de vida eterna? Porque dice que el que beba de esa agua pasa de muerte a vida eterna. Sabemos, hemos aprendido en la experiencia de la vida que las cosas mientras más importante, mientras más valioso el artículo, más costoso, ¿verdad? ¿Habrá algún tesoro en el mundo que sea capaz de comprar esa agua de vida eterna? Imposible. Solo puede ser comprada con la sangre preciosa del eterno Hijo de Dios. Y el Espíritu, en este caso, es el que está haciendo este llamado. Note que es en el último capítulo, en la última pasaje de ese capítulo, del último libro de la Biblia, el Espíritu Santo hace su último llamado a todo pecador y pecadora, a todo aquel que aún no ha entregado su corazón a Cristo. Y al final del mensaje, pues, para los amigos que por la gracia de Dios comparten con nosotros la palabra de Dios, y yo estoy convencido que si usted nos está escuchando y está dispuesto a escuchar, es porque el Espíritu Santo está tratando con su vida y hoy es día de salvación para usted. Hoy es día agradable y perfecto para que usted confiese a Jesús. Y al final, pues yo con muchísimo gusto haré una oración con usted para que usted también sea tan salvo como nosotros y un día pueda irse con Cristo. O hoy mismo, si Cristo viene por la iglesia. Entonces dice, al que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Quiere decir que bueno, que no tenemos que pagar por nuestra salvación, porque si se tratara así, imagínense lo que no tenemos suficiente dinero, ¿cómo la comprábamos? Pero fue comprada por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos además en el verso ahora 18, como dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y el 19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará, escuche bien, esto es muy serio, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, estamos viendo que es el propio Señor Jesucristo, el propio Dios, quien pone esta advertencia en la palabra. Y es una advertencia muy seria. Y sabemos que es muy seria por el número de veces que se repite a lo largo de la Escritura. Es decir, es una advertencia del gran peligro de condenación eterna que hay para el que se atreva a añadir a la palabra de Dios. Hermanos, hay una picazón de profetas en estos tiempos tremenda. Todo el mundo es profeta y profetiza. Y yo le digo a usted en la autoridad de la palabra de Dios que toda persona que se levante y diga que tiene una revelación nueva de parte de Dios es culpable de este pecado de añadir a la palabra de Dios. Entonces se levanta y dice, el Señor me dio una nueva revelación. Yo no estoy en contra de la profecía. El Señor puede darle a usted un mensaje profético para alguien.
Y aún ese mensaje tenemos por la palabra la autoridad de escudriñarlo a ver si exhorta, si consuela, si edifica. Si no exhorta, consuela y edifica, no es palabra de Dios. Pero mucho peor, lo que ahora se levanta y dice, yo tengo una nueva revelación. Hermanos, cuando Juan puso el último amén en este verso 21 y el punto final del libro de Apocalipsis, se acabaron las revelaciones nuevas para los hombres. Toda revelación que usted necesita de parte de Dios está aquí, en la Biblia. Y en la Biblia que no esté ya mutilada y pues que adulterada por las nuevas, como se dice, traducciones de la Biblia que están saliendo y que han venido saliendo. Y que es algo que vamos a estar compartiendo como iglesia de ahora en adelante. Entonces, todo lo que usted necesita saber, todas las nuevas revelaciones que Dios quiso para la iglesia están aquí escritas. Usted dice, pero ¿por qué usted está en contra de eso? Bueno, imagínese usted que Juan de los Palostres ahora diga, el Señor me dio una nueva revelación. Toda nueva revelación de Dios tiene que tener un fundamento doctrinal, tiene que tener un principio bíblico por el cual nos debemos regir. Pero entonces este dice, yo tengo una nueva revelación. Entonces, Ciclano, Mengano y Esperencejo tienen cada uno su nueva revelación. ¿A quién le vamos a hacer caso? Nosotros tenemos que regirnos por la sola escritura. Porque si ahora a mí dice, el Señor me visitó anoche y me dio una nueva revelación. Y esa nueva revelación se enseña y se publica en los libros. ¿Sabe cuál es el problema grande? Que la mayoría de la gente no lee la Biblia. Según estadísticas de abril del 2022, el año pasado, 26 millones de personas dejaron de leer la Biblia en Estados Unidos. Y menos del 10% de los que dicen que asisten a los servicios de la iglesia lee la Biblia diariamente. Entonces eso ha resultado en una ignorancia bíblica en esa masa que se identifica como cristiana, en una ignorancia bíblica vergonzosa. Y esa ignorancia bíblica vergonzosa aprovechan esos falsos maestros para estar diciendo que ellos tienen revelaciones nuevas de parte de Dios. Uno de los atractivos del movimiento de la superfe, del movimiento de la confesión positiva, del movimiento de la doctrina de la prosperidad, uno de los grandes atractivos de ellos son las nuevas revelaciones. Y dicen que eso es un vino nuevo que el Espíritu Santo tenía reservado para la iglesia de ahora. Y use usted el sentido común aplicado a la palabra de Dios, hermanos. En la historia de la iglesia ha habido solamente dos periodos de la iglesia, dos periodos históricos en los que la iglesia fue verdaderamente fiel al Señor Jesucristo. Es el periodo histórico que corresponde a la época de la iglesia de Esmirna y el periodo histórico que corresponde a la iglesia de Filadelfia. Que ese periodo histórico terminó más o menos al principio del 1900, del siglo XX. En el periodo ese de la iglesia de Filadelfia, ese es el periodo maravilloso de la iglesia, en el que la iglesia evangeliza toda África, Asia, ya no hablemos de América del Norte, porque ya estaba evangelizada en su mayoría, y gran parte de América Latina y del Caribe. Y voy a ser bien franco, lo evangelizaron los bautistas, los metodistas, que no hablaban lengua. Empezar por ahí. Porque ahora los pentecostales nos ha dado que nosotros somos los que descubrimos la fórmula de inventarse el agua tibia. Pero fueron los bautistas los que evangelizaron el mundo entero. A quienes nosotros, equivocadamente, los pentecostales, hemos tildado de fríos. Entonces, esta gente habla de esas nuevas revelaciones dadas a esta iglesia. ¿Sabe que nosotros estamos viviendo en el periodo histórico que corresponde a la iglesia de la Odisea, una iglesia apóstata,
Una iglesia a la cual el Señor la reprende severamente. Lea Apocalipsis capítulo 3. La última, séptima carta. Nosotros estamos viviendo en ese periodo histórico que corresponde a la Odisea. Y entonces me van a decir a mí que el Espíritu Santo reservó estas nuevas revelaciones y estrategias de Dios. ¿Sabe que Dios no necesita estrategia ninguna? Dios no tiene estrategias. ¿Por qué Dios no tiene estrategia? Porque Él conoce el fin antes del principio. Los hombres necesitan estrategia porque nosotros no sabemos ni lo que va a pasar cuando pasemos por el portón para afuera. Usted no sabe ni lo que está pasando al lado allá de esa pared. Usted no sabe si usted está vivo en el próximo minuto, pero Dios conoce el fin antes del principio, de manera que Dios no necesita estrategias de ningún tipo. Pero dice que Dios nos ha dado estas nuevas revelaciones para esta iglesia. Sí, el Espíritu Santo privó a la iglesia de Filadelfia, que andaba evangelizando el mundo entero, de estas tremendas estrategias y revelaciones nuevas, y se las está dando a una iglesia apóstata, infiel, que está casada con el mundo, ha dejado al esposo, ha cometido adulterio espiritual con el mundo. No, Señor, por eso es que tenemos que leer la palabra de Dios, para que no nos engañen, para que, y no solamente la palabra habla, hermanos, de estas nuevas revelaciones. Esta advertencia condena también todo libro que pretenda el autor que reclame para sí, todos esos autores del libro que reclaman para sí inspiración divina, todo eso es una mentira diabólica. El libro, por ejemplo, el libro de los mormones, el libro de la Mary Baker Eddy, de la famosa iglesia de la ciencia cristiana, que ni es científica, ni mucho menos es cristiana. Y los libros perdidos de la Biblia, todo eso son estrategias del diablo. Para nosotros, hermanos, no hay nuevas revelaciones. Todas las revelaciones están aquí y están al alcance de su mano por medio del Espíritu Santo. Nosotros tenemos iluminación. Para nosotros hay iluminación de parte del Espíritu Santo. Él ilumina nuestro entendimiento para que seamos capaces de entender la palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor, rapidito, a Juan 16. Nosotros tenemos la bendición de un maestro divino. Aún allá en la primera epístola de Juan dicen que la unción, dice él, la unción que está en ustedes les enseña todas las cosas. ¿La unción de quién? Del Espíritu Santo. Y dice, y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Y aquí en Juan 16, verso 12 al 15 dice, aún tengo muchas cosas que decirles o deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Por qué no las podían sobrellevar los discípulos que llevaban 3 años caminando con el Señor Jesucristo? Siendo Jesús el maestro por excelencia, ¿por qué Él dice así? Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden entender. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo aún no había sido derramado en ellos. Aún no habían recibido el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien hace capaz al hombre o a la mujer de entender la palabra de Dios. Por eso cuando nos propusimos estudiar el libro de Apocalipsis, una de las cosas que yo creo que repetí en múltiples ocasiones fue que mucha gente no estudia este libro. Uno, porque pues han creído la mentira del diablo de que es muy complicado, que es un libro que no está al alcance de todo el mundo. Pero hermanos, si el Espíritu Santo nos hace capaces de entender Juan 3:16, es decir, el mismo Espíritu Santo que le hace a usted entender Juan 3:16, es el mismo Espíritu Santo que le va a hacer a usted entender el libro de Apocalipsis. No hay diferencia. Él es el autor intelectual de la palabra de Dios. Juan escribió el evangelio que lleva su nombre y Pablo escribió las epístolas que él escribió, pero el autor intelectual de cada palabrita en la Biblia es el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el quien se encarga de enseñarnos. Entonces dice aquí, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. En otras palabras, nos enseñará la doctrina de Cristo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Vamos rapidito, no tenía en mente esto, pero vamos a 1 Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios 2. Y aquí vamos a ver cómo el Espíritu Santo se encarga de enseñarnos a nosotros en el verso 10 del capítulo 2 de 1 Corintios. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, este es Pablo, bajo inspiración divina, por el Espíritu. Es decir, que ni siquiera Pablo se inventó las cosas, fue por el Espíritu. Pablo nunca dijo, yo recibí una revelación personal de Dios. Aún Pedro, hablándole a la iglesia, y vamos a ir allá en un segundo para que usted vea que ni aquellos hombres se atrevieron a decir que habían recibido una revelación personal de Dios. Vamos primero a leer esto y después vamos a ir a Primera de Pedro y veremos. Dice Pablo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, es decir, el hombre que aún no ha nacido en Cristo Jesús, es el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, es decir, usted y yo que ya hemos nacido de nuevo en Cristo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso tampoco quiere decir que usted tiene la mente omnisciente ni omnipotente de Cristo. Lo que quiere decir es que por medio del Espíritu Santo somos capaces de entender la doctrina de Cristo. Y por medio del Espíritu Santo nos enamoramos, si es que se permite esa palabra, nos enamoramos cada día más de Cristo. Pero es todo por medio del Espíritu Santo. Entonces, nadie puede venir diciéndonos a nosotros que tienen nuevas revelaciones y cosas semejantes, porque todo lo que está para nosotros ahí en la palabra de Dios está. Y ahora bien, si añadir a la palabra de Dios es un pecado condenado, o más bien, pues sí, condenado con tormento eterno en el infierno, si añadir es grave, también lo es sustraer a la palabra de Dios, es decir, quitar de la palabra de Dios. Y hay algunos cristianos que están equivocados, porque yo les he escuchado, no aquí, pero aquí todo el mundo es bueno parece, pero en otras ocasiones, yo he escuchado cristianos decir así tan rampante como usted, pero con una cara fresca de lechuga tremenda, no, pero eso es del Antiguo Testamento. Eso era para los judíos, eso yo no lo acepto. Yo no creo en eso, te dicen. Pero esa misma persona que te está diciendo, yo no creo en esta parte del Antiguo Testamento, está cazando bendiciones y promesas en el libro de los Salmos todo el tiempo. Pues chicos, si lo que a ti te parece que es para los judíos solamente, arranca el Antiguo Testamento y bótalo a la basura. A ver cómo te va con Dios. Pero si es pecado añadir, es también pecado sustraer o quitar, porque yo no puedo quitar de la palabra de Dios lo que a mí no me gusta o no me conviene. Porque la palabra de Dios se recibe completa. No es que ahora vamos a ir a degollar cabros debajo de un palo y hacer sacrificios como el sacrificio levítico, porque sabemos que Dios hizo un sacrificio superior. El Cordero de Dios,
quien entró no en santuario de hombres hecho por mano humana aquí, sino que entró en el santuario eterno del reino de los cielos y no llevando la sangre de cabros, ni de toros, ni de cosas semejantes, sino su propia sangre. Entró allá y hizo un sacrificio perfecto por todos nosotros. Por eso no estamos pues celebrando los sacrificios levíticos, pero no podemos decir, ay, eso es del Antiguo Testamento, eso no aplica a mí. No, la palabra de Dios aplica completa a nosotros. Y el Señor Jesús dijo claramente que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y la ley de Jesús, si le podemos decir, la gracia nunca anuló la ley, sino que la elevó a niveles más altos todavía. Porque en aquel tiempo, para ser breve y rápido, en aquel tiempo, para que un hombre fuera acusado de adulterio, tenían que agarrarlo en el acto del adulterio. Hoy, por la gracia que es en Cristo Jesús y de acuerdo a la doctrina de Cristo, el solo mirar a una mujer y desearla con mis ojos y mi corazón ya cometía adulterio. Es decir, que Jesús agarró aquella ley y la elevó. Y gracias al Espíritu Santo somos capaces de vivir agradando a Dios y cumpliendo la palabra de Dios. De lo contrario, no podemos cumplir con los mandamientos de la palabra de Dios. Entonces, si añadir a la palabra es pecado, también sustraer de la palabra es pecado. Y ya no solo los cristianos que se atribuyen el derecho de decir esto no me gusta y aquello tampoco y lo quitan, sino los predicadores que diluyen el mensaje de la palabra de Dios para agradar a los hombres. Pero ¿a quién se le ocurre pensar que el mensaje de la palabra de Dios es para agradar a nadie? Si es que el mensaje de la palabra de Dios hay momentos, yo sé que la palabra tiene mensajes que nos levantan cuando estamos tristes, nos alegran, pues qué sé yo, nos animan cuando estamos desanimados. Pero el mensaje de la palabra siempre nos va a confrontar con nuestro pecado, hermano. El mensaje de la palabra es para poner carbones encendidos en su sentadera ahí donde usted está sentado. Es para que usted no esté cómodo y contento con su situación presente. Tenemos que ambicionar vivir en una mayor santidad y consagración para el Señor Jesucristo cada instante de nuestra vida. Entonces yo prefiero ofenderlo a usted con un mensaje no diluido de la palabra que ofender a Dios por estarle quitando a la palabra. Y hay un gran peligro con eso. Hoy día yo he estado leyendo mucho en esto que estoy preparando los mensajes que vienen. Y se sugiere, los que dicen que saben, pero que no saben nada, sugieren mensajitos de 15 minutos donde no se mencione la palabra pecado para que todo el mundo se sienta bien en la iglesia. Y que se traiga un mensaje, dicen ellos, en el cual se trate una necesidad común en el pueblo. Yo pregunto, ¿habrá una necesidad más común y más urgente que la necesidad de Cristo entre nosotros? Y el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo es un mensaje que confronta. Ellos dicen, no un mensaje que confronte, no, para que todo el mundo se sienta bien. Pero el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo siempre confronta al hombre con su pecado, porque es el anhelo de Dios que usted y yo seamos libres de nuestro pecado. Que seamos capaces, porque el germen del pecado siempre va a estar ahí, pero que seamos capaces de vivir Romanos 6, donde dice que el pecado que está en nosotros no se enseñoree de nosotros de tal manera que nosotros le obedezcamos. Yo estoy consciente que el pecado está ahí, pero yo no voy a permitir que ese pecado dicte la conducta de mi vida. Porque allá en el verso 14 del mismo capítulo 6 de Romanos dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso que dice que bajo la gracia no es para que nos la demos de gracioso, sino es que por todo, cada vez que la Biblia dice bajo la gracia, alude o señala o se refiere a la obra perfecta de Cristo que nos ha hecho libre del pecado. Y por medio de Cristo usted tiene todo lo que usted necesita para vivir una vida victoriosa en contra del pecado. Entonces no podemos, mire, quitarle al mensaje de la palabra para no ofenderlo a usted, es condenarlo a usted al infierno y condenarme a mí también. Porque la verdad, el conocer la verdad es lo que nos hace a nosotros libres. Conocerás la verdad y la verdad
te hará libre. Entonces, llegamos ahora al próximo verso, el verso 20. Y el verso 20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Pero vamos a la primera parte. Y voy a ser un poquito más rápido para no tomarme tanto tiempo. Esta promesa del Señor Jesucristo dice, ciertamente vengo en breve, es la misma promesa. Figúrese usted si es tan importante esto, que esta es la misma promesa que el Señor Jesucristo hizo a sus discípulos y le hizo a usted y a mí, porque cuando Él hablaba a sus discípulos, aún en la oración de Juan 17, esa es la oración más larga registrada en la Biblia, es decir, la oración del Señor Jesús registrada en la Biblia, más larga. Y hay una parte que Él le dice al Padre, Padre, yo no te pido solamente por estos que andan conmigo, sino por todos los que han de creer. Entonces usted estaba en el corazón de Cristo la noche que horas antes de ir a la cruz por sus pecados y mis pecados, Él hace esta promesa a sus discípulos. Y aquí al final de Apocalipsis, Jesús vuelve a hacer la misma promesa. Qué bueno que sabemos que Él no cambia y que Él siempre cumple sus promesas. Y le voy a leer para refrescar rápido. En Juan 14, 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón. Alguien hablaba aquí de dificultades y problemas. Y pues qué bueno que unos días son mejores y otros son peores. Pero que no nos desenfoquemos del blanco de la divina vocación que es Cristo Jesús. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Escucha esa palabra. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora escuche bien. Como dice el texto, ciertamente vengo en breve. Jesús es el Rey del universo. En Él mora la plenitud de la deidad. Piensa en eso. No pudiera Jesús decirle, ya no a ángeles, sino hablemos a serafines, querubines, arcángeles y a ejércitos de millones y millones de ángeles, decir, vayan allá abajo y tráiganme a mi pueblo. ¿Ustedes saben quiénes son? Tráiganmelo. No. Eso es un privilegio que Él no lo comparte con nadie. Él dice, Él quiere venir, Él. ¿Por qué será que Él viene en persona? Porque usted y usted y usted y usted y todos los que hemos sido lavados y redimidos en su sangre somos muy importantes para Él. Su salvación es muy importante para Jesús. Y Él no enviará a nadie, Él viene personalmente. Él es un Dios personal, Él lo conoce a usted a nivel personal. Aunque haya millones clamando a su nombre, cuando usted clama, Jesús tiene la capacidad de dedicarle atención personal exclusiva a usted, hermano y hermana. No importa los millones que haya. Él es omnisciente, Él es omnipotente, omnipresente. Jesús siempre está tan cerca de usted como el aire que usted respira. Y Él mismo viene por nosotros un día. Entonces, en esa frase dice Él, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esa es nuestra oración. Esa es la oración de la iglesia que independientemente de las circunstancias, de la situación que usted esté viviendo, sea más difícil o menos, independientemente la experiencia que usted en este momento esté viviendo, mantenga esa bienaventuranza, que no nos avergüenza, esa esperanza en que Él puede venir en cualquier momento. Y todo esto quedará aquí para siempre. Y ya, se acabó. Seremos llevados a su reino donde ni siquiera el miedo a pecar contra Él existirá allá. Porque ya ni el diablo, ni el pecado, ni ninguna cosa inmunda será encontrado. Hasta de eso seremos librados. Y entonces viene esa salutación donde dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Sabe usted que esta era una salutación muy común en aquella época? Y es muy significativa. ¿Sabe por qué? Porque la gracia del Señor Jesucristo es lo que
nos redime de nuestros pecados por su gracia, por su misericordia. Fuimos redimidos de nuestros pecados. Las gracias del Señor Jesucristo es la que nos reconcilia con el Padre. Entonces, si usted quiere de corazón sincero bendecir a alguien, no haga como esa onda. Yo respeto lo que dicen aquí bendiciones, pero usted a mí nunca me va a escuchar decir bendiciones, hermano. No, que el Señor te bendiga. Ese cuento de bendiciones, eso empezó con la gente esta de los G12 y del Evangelio de la Prosperidad, de la confesión positiva, de la superfe. Todo eso lo vamos a andar. Como dijo un gallego allá, amigo de mi abuelo, lo andaremos todo eso lo andaremos. Pero si usted de corazón quiere bendecir a alguien, dígale, la gracia del Señor Jesucristo sea contigo. Porque esa gracia del Señor Jesucristo es la que nos redimió de nuestros pecados. Y no solo eso, sino que nos reconcilió con el Padre y nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la verdadera bendición. La gente de bendiciones. Eso viene de esa gente. Estúdielo y sígalo, que eso surgió en el cuentecito ese del 90 y pico, 80 y pico, 90 y pico, cuando empezó toda la jerigoncia del Evangelio de la Prosperidad, de la superfe y de la confesión positiva. Ustedes saben lo que quiere decir la confesión positiva, ¿no? Lo que ellos ven, esto es un paréntesis que no tiene nada que ver con esto otro, pero es ese cuento de que usted entra en el ámbito espiritual y con los ojos de Dios, yo no sé cómo le coge prestado los ojos a Dios ahí arriba, usted visualiza lo que usted quiere, se embaraza de esa bendición, entonces la trae aquí al ámbito material y por medio de la confesión, de proclamar, de declarar y de creer, va a hacer que eso se materialice. Bueno, pues entonces la soberanía de Dios quedó anulada por la intervención del hombre, porque ya ahora yo, con declarar lo que yo quiero, no necesito que Dios intervenga por mí, para nada. Y les adelanto, eso viene del ocultismo, eso viene del espiritismo. Eso fue adoptado de las enseñanzas de un hombre que se llamaba Quimby. Un tal de apellido, un espiritista que había en los 1800 aquí en Estados Unidos. Y quien adoptó esa fraseología de confesar y de los pensamientos positivos y de reclamar lo que uno quiere y después y si estás enfermo no digas que estás enfermo, di que estás sano y que vas a ser sano. ¿Sabe que la Biblia dice que los hipócritas no entrarán en el reino del cielo? Si tú estás enfermo y dices que no estás enfermo, eres mentiroso y hipócrita, las dos cosas. Pero creen que el estar enfermo es estar en pecado. Entonces, Eliseo estaba en pecado porque dice que murió de la enfermedad que iba a morir. Y yo creo que no hay nadie en todos estos apóstoles de ahora que pueda ni siquiera soltarle las sandalias a Eliseo. Y Pablo anduvo enfermo de una enfermedad en los ojos todo su ministerio. Y Tíquico enfermó y por más que Pablo intercedió por él, Dios no lo sanó hasta después que se sanó Tíquico. Y Timoteo, en vez de Pablo ponerle la mano en el estómago y decirle, tú no tienes problema del estómago, le dice, toma un poco de vino por tus enfermedades estomacales. Es decir, que tenemos tela para cortar buen rato. Entonces, eso vino del ocultismo. El ocultismo se ha metido en la iglesia con ese cuento. Y ya no hablemos todas las barbaridades que hacían en los encuentros, que la han mejorado no. Nada le voy a dar el gusto de esa palabra. La han cambiado un poco, la han maquillado, la han disfrazado porque se habló tanto que ya les da miedo. Pero al principio, pues no se sabe si era algo cristiano o un bembé de haitiano de los que uno cuando estaba en el espiritismo en Cuba iba. Ya, bueno, no hablemos más de eso. Ahora viene el amén. El último amén de Apocalipsis que sella la palabra de Dios, como le digo, allá en Génesis dice, en el principio. La primera palabra en la Biblia es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El primer verso de Génesis. Y este es el último de Apocalipsis. Entre esos dos versos, hermanos, repito, están todas las revelaciones y está todo lo que usted necesita saber. Nada más. Usted no necesita ir a un gurú espiritual que le ponga la mano en la cabeza
Sí, porque hay gente que ahora han hecho de los que, porque hay algunos que Dios puede usar en profecía y todo, pero hay otros que se autoproclaman profetas y hay gente que le añaden al error de esa persona porque van y le dicen, aquí estoy para que usted me diga qué tiene de parte de Dios para mí. Bueno, pues estamos visitando agoreros otra vez. Si usted quiere saber, mire hermano, es que a la gente le gusta, pues, nos fascina que en aquellos tiempos que te leyeran la mano, que te tiraran los caracoles, las cartas, te dieran 2 o 3 trapazos y te dijeran que te bañaras con clara de huevo y miel y rosas blancas. Y es que al hombre le fascina eso. Y la palabra fascina significa le embruja. Pero si usted quiere que Dios le hable, lea la palabra de Dios. Aquí está. Ahora, no la use como algunos que la usan como si fuera una ¿cómo se llama eso? Una pilita de cartas. Que la abren y dicen, a ver, ¿qué me va a caer? ¡Pah! Y no. Léala disciplinadamente, lea. Yo leo un capítulo del Antiguo Testamento, yo empiezo en Génesis y voy leyendo un capítulo del Antiguo Testamento, a veces leo 2 o 3, depende, y uno del Nuevo Testamento. Pero entre medio yo leo otros libros también, constantes, pero no lo voy a sobrecargar con eso. Pero póngase a leer un capítulo del Antiguo Testamento y uno del Nuevo, y cuando llegue al final empiece de nuevo. Y si usted la lee así, yo estoy seguro que Dios va a tener siempre palabra fresca para usted. Bueno, el amén. El amén es una palabra maravillosa, es una palabra celestial. Y se conoce en todos los idiomas del mundo. Aparece 180 veces en la Biblia y el Señor Jesucristo la usó 25 veces en el Evangelio de Juan. Y el amén tiene algo muy particular. Cuando usted lo encuentra al principio de una oración o de un texto, el amén está ahí como para ratificar o garantizar que lo que se va a decir después de ese amén es real. Es verdadero, es un hecho. Por eso cuando Juan pone ese último amén ahí, nos está dando una garantía divina de que todo lo que está prometido, no solamente en Apocalipsis, sino en toda la Biblia, se va a cumplir, no importa quién se oponga. Entonces, y cuando usted ve el amén al final de cualquier oración o texto, es una palabra, el amén es una palabra, diríamos, ¿cómo se dice la palabra de agreement? A mí se me olvidó, no hablo inglés, se me olvidó el español, ¿cómo es la cosa? De acuerdo, hermano, muchas gracias. Es que, óigame, no se ponga viejo, que después le patina el cloche. Es una palabra para estar de acuerdo en algo. El amén es para nosotros, pues aquí, inclusive Apocalipsis 3:14 dice que uno de los títulos o nombres del Señor Jesucristo es el amén. El amén que identifica a Jesús como ¿qué cosa? El testigo fiel y verdadero. Todo lo que dice Jesús usted lo puede creer. La Biblia dice inclusive que sus promesas son ¿qué cosa? Las promesas de Dios Padre son ¿en quién? En Él, en Jesús. ¿Qué cosas que son? En el sí y en el amén. En otras palabras, son ciertas. Amén quiere decir así será o así sea. En otras palabras, así se va a cumplir al pie de la letra. Cuando Juan pone ese amén ahí, nos está diciendo, confía que todas las promesas y todo lo que está escrito en este libro se va a cumplir, no importa si el diablo se opone, no importa si todos estos movimientos liberales se oponen, porque están, pues, de todas maneras tratando de sacar al Señor de todo parejo. Empezaron en el año 60 y pico, sacando los 10 mandamientos, sacando la Biblia de las escuelas, sacando todo y han seguido. Y lo peor ya no es la gente del mundo, lo peor son los que están haciendo nuevas traducciones de la Biblia en la Sociedad Bíblica Americana. Están la nueva versión internacional, la Dios habla hoy, la latinoamericana, todas esas versiones están mutiladas. Y la mutilación se enfoca más que todo en la deidad del Señor Jesucristo y en los milagros del Señor Jesucristo. De eso hablaremos cuando lleguemos al final. El caso es, amado hermano, vuelvo a hacer la misma pregunta. Si usted ama al Señor Jesucristo, usted tiene que desear que Él venga en cualquier momento. Este es el tema
de este libro y es el tema que se reafirma al final del libro. Hermanos, vamos a estar en pie para ir orando. Pero, hermano y hermana, si en usted no arde el fuego de que Jesús venga hoy mismo por nosotros, hoy es el día de ponernos a cuenta con este asunto. Pídale al Espíritu Santo que ponga en su corazón tanto el querer como el hacer, de vivir para Jesús, esperando su pronta venida. Necesitamos que Jesús venga por la iglesia, hermano. ¿Qué más? ¿Usted quiere que sus hijitos pequeños o sus nietos crezcan en el mundo que está por delante? Nosotros los más viejos, los mismos nos da chicha que limonada. Nosotros no tenemos ningún problema. El problema está para los inocentes que inclusive en el colegio le están arrebatando la poca fe que puedan tener. Entonces es necesario que nosotros anhelemos que Jesús venga pronto. Y en lo que yo hablo con los que están quizás escuchándonos a través de los medios de YouTube o de la página de la iglesia, ahí mismo donde está usted, cierre sus ojitos y dígale, Señor, trata con mi corazón. Yo no pienso mucho en que tú vengas. Yo te amo, pero no pienso en que tú vengas pronto. Ayúdame a anhelar y a desear tu pronta venida. Ayúdame a vivir como si el minuto que me queda es el último que hay para mí en este mundo. Hermanos, esto es serio. Usted debe caminar y vivir en tal comunión con Dios como si el último minuto que le queda para vivir en esta tierra es el que está por empezar el reloj, el segundero del reloj, tic, 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 tic. Que ese último minuto es el que le queda a usted. Así tenemos que vivir nosotros, esperando en la expectativa de la venida de Cristo o que nos llame a su presencia antes. Y a usted, amigo y amiga, que por la gracia de Dios comparte la palabra de Dios con nosotros. Hemos hablado muchísimo y quizás hay cosas que usted no puede entender y es obvio que no la puede entender. La palabra dice que mientras estamos en nuestro estado natural, no podemos entender las cosas del Espíritu. Pero en el momento que el Espíritu Santo lo ayuda a usted a confesar a Jesús como Señor y Salvador personal, su entendimiento va a ser abierto. La tiniebla que ahora está ahí será echada afuera y progresivamente usted va a ir conociendo cada día más al Señor Jesús y amándole cada día más. Y qué bueno, yo espero en Dios que si usted realmente quiere ir al cielo, si usted quiere ser salvo o salva, si usted quiere irse en ese arrebatamiento que nosotros los cristianos ya hablamos del arrebatamiento de la iglesia, si usted quiere hacerlo, usted tiene que renunciar a sus pecados y recibir a Jesús como su único Señor y Salvador personal. No hay paños tibios, no hay otra manera de hacerlo. Todos hemos tenido que hacer. Tenemos, para poder nacer de nuevo en Cristo, tenemos que reconocer que somos pecadores y pecadoras y renunciar a nuestro pecado. Si usted quiere hacer esa oración, con muchísimo gusto me gustaría hacerla con usted. Diga conmigo, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador o pecadora si usted es mujer. En esta hora te ruego que perdones todos mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Yo renuncio a todos mis pecados y te ruego, Señor, que me ayudes a vivir en santidad para ti. En este momento yo te confieso como mi único Señor y Salvador personal. Te entrego mi vida. Toma mi corazón y hazlo tuyo. Y que tu Espíritu Santo me enseñe a vivir para ti. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Gracias. Y si usted ha hecho esa oración, nos gustaría escuchar de usted. Puede llamarnos al teléfono que está en pantalla. Y con muchísimo gusto pues les contestaremos. Dios le bendiga y Dios le bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas. Oremos. Señor amantísimo Padre, estamos delante de tu presencia. Tú conoces cada corazón aquí presente, conoces mi corazón y el corazón de cada uno de